Soy Vladimir Acosta y esta es La Otra Mirada. En los dos programas anteriores estuvimos hablando acerca de la antigua Grecia y hoy, justamente aprovechando nuestra presencia en los jardines de la Asamblea Nacional Venezolana, vamos a echarle otra mirada al tema de la democracia. Fundamentalmente, cuando se habla de la democracia, mucha gente suele todavía repetir, en primer lugar, que la democracia es una creación de Grecia y que Grecia se asocia estrictamente con la democracia. En segundo lugar, que las democracias llamadas modernas, estas democracias burguesas, liberales, capitalistas, son las herederas, continuadoras y recreadoras de la democracia griega. Y en tercer lugar, que hay una relación estrecha entre democracia y capitalismo. Justamente lo que yo quisiera hacer, lo que voy a tratar de hacer en este programa, es tratar de poner algunas cosas en su sitio, desmontar algunas de estas medias verdades o mentiras. Empecemos por Grecia. Realmente Grecia, cuya civilización antigua dura no menos de unos 15 siglos, en esos 15 siglos Grecia conoció diversos tipos de sistemas políticos. Conoció la monarquía, conoció la tiranía, conoció regímenes elitescos, regímenes oligárquicos y también conoció por un periodo corto y en Atenas la democracia. De tal manera que cuando se habla de la Grecia antigua y se la asocia con la democracia, no hay que olvidar que la referencia tendría que hacer a Atenas y por corto tiempo. Y que incluso la propia Grecia como tal solo existe después que las ciudades griegas libres, las polis, prácticamente desaparecen o pierden su libertad cuando se constituye la hegemonía macedónica de Filipo y Alejandro Magno y cuando se puede entonces empezar a hablar de Grecia. Es decir, tenemos que referirnos a Atenas. Y aquí se trata de una ciudad, de una polis, de una ciudadanía que ejercen la mayoría de los miembros de esa ciudad y que se suele caracterizar como una ciudad-estado. Y aquí surge un primer problema. El primer problema es que algunos cuestionan el que se defina la antigua Atenas como una ciudad-estado. En realidad el problema es un poco ambiguo porque de hecho había un estado. Había un estado y un estado de carácter esclavista, puesto que la sociedad se mantenía a partir de la esclavitud. Pero lo que no hay que olvidar y lo que establece una diferencia, sobre todo con estados modernos, es que ese Estado no era todavía un aparato opresivo, un aparato de represión que actuaba imponiéndose a la ciudadanía, sino que esa ciudadanía, es decir, los miembros de esa poli, los polités, formaban parte de ese Estado y no los oprimía a ellos, servía en todo caso para oprimir a los esclavos. El otro aspecto es si realmente la democracia es una creación ateniense o una creación griega. Todo indica que los griegos tomaron la idea de la polis de los fenicios y que luego, por supuesto, la desarrollaron y enriquecieron, sobre todo en Atenas. Llama, por cierto, la atención que Heródoto, que es el primer autor griego que habla, si no de democracia, habla de isonomía, es decir, ley igual para todos, que al final es el sustrato de la democracia griega. Cuando hace la referencia a la isonomía, la ubica en Persia y la ubica antes de las reformas clásicas de Clístenes en Atenas. Dice, se refiere a la dictadura, al gobierno tiránico de Cambises, derrocado por una conspiración de magos, y luego una conspiración con apoyo popular que termina con el régimen de los magos. Y Heródoto describe allí la discusión entre los tres líderes de la conspiración sobre qué régimen debía implantarse después de la tiranía de Cambises. Entonces uno de ellos, llamado Otanes, habla de isonomía, es decir, prácticamente de democracia, de gobierno de la mayoría. El otro, que se llama Megabizo, dice que es preferible la aristocracia, y un tercero, que es Darío, dice que es preferible la monarquía, y justamente ese va a ser el régimen que va a dominar. La democracia griega, la democracia ateniense, fundamentalmente es el producto de un proceso histórico que cubre, digamos, aproximadamente unos 2 siglos. Es decir, a partir de gobiernos oligárquicos, a fines del siglo VI antes de nuestra era, el año 594, se ubican las reformas de Solón. Las reformas de Solón, mediante las cuales se establece una ciudadanía dividida en 4 grupos y que ya implica un comienzo de democracia. Esa democracia en medio de conflictos se va perfeccionando
y pasando por una etapa de tiranía se llega en el año 508 antes de nuestra era a las famosas reformas de Clístenes, que establecen la igualdad entre todos los ciudadanos y que prácticamente se puede decir que ya le dan un carácter democrático a esa sociedad ateniense. Ese proceso continúa a lo largo del siglo siguiente, del siglo V antes de nuestra era, y se podría decir que la democracia alcanza en Atenas su plenitud con el gobierno de Pericles. El famoso discurso de Tucídides, de Pericles, contado por Tucídides, es el mejor ejemplo de lo que habría sido esa democracia ateniense. Pero ya se trata de una democracia donde hay un líder carismático, donde hay mucho peso personal, y que luego en las décadas siguientes va a entrar francamente en decadencia. Ahora, las preguntas que uno tendría que hacerse es, ¿se trata de una democracia? ¿Esa democracia se parece a la democracia moderna? ¿Esa democracia implicaba libertad individual? Son las tres preguntas que habría que responder. Lo usual es que se critique la democracia griega diciendo que se trataba de un régimen esclavista y excluyente, cosa que es totalmente cierta. Evidentemente se trataba de un régimen basado en la esclavitud y un régimen que excluía no solo a los esclavos, por supuesto, sino que también excluía a los extranjeros, los llamados metecos. No hay que olvidar que Atenas era una ciudad comercial llena de extranjeros, y excluía a las mujeres, incluso a las mujeres libres. La crítica pues es totalmente válida, democracia esclavista y excluyente, pero si dejamos de lado ese aspecto y tomamos en cuenta quienes disfrutaban de la condición de ciudadanos, quienes eran los polites, los miembros de la polis, nos encontramos con que allí había verdaderamente una democracia. Para ellos, para esa población, había democracia en el sentido de que todos participaban de la política, todos tenían los mismos derechos, había lo que los griegos llamaban isonomía, y se trataba además de una democracia